no en particular, pero quiero recordarles a los colegas y a los televidentes que Univisión estuvo en Bolivia y tuvo acceso a unos documentos oficiales preparados por funcionarios de inteligencia en los que se reflejaba una situación aparentemente grave en el que en donde aparecían relaciones cómplices de funcionarios de Bolivia con carteles de la droga de Colombia, de México y de Brasil. Esos documentos los conseguimos nosotros en Bolivia y están ahí, o sea que hay cosas que quisiera entender bien, ¿no? Primero el gobierno dice cómo hay que creer en un general que está preso, que traicionó al gobierno de Bolivia, pero al mismo tiempo dice, por favor, entregue los nombres. Entonces la pregunta es si se va a creer o no se va a creer en el general Sanabria. Ahora, Gerardo, sé que esta sería una pregunta para la abogada de Sanabria, pero con la experiencia que usted tiene, como muchos años de periodista, recuperar la memoria repentino que tiene Sanabria, ¿no complica su situación jurídica al interior de los Estados Unidos y del proceso? ¿O esto ya es cosa juzgada y los 14 años se cumplirán y diga lo que diga Sanabria no tendrá ningún efecto ni a favor ni en contra de su detención? Le hice la pregunta a la abogada y la abogada dice que esto no tiene ningún efecto, que incluso que de esta carta no tiene conocimiento el fiscal del caso, y como usted lo dice, esto es cosa juzgada y aparentemente no va a tener ningún efecto. Ella fue muy enfática en decirlo, que el general, pese a estar indignado y abrumado con lo que está pasando con su familia, no ha entregado ningún nombre ni ha acusado a nadie ante las autoridades de Estados Unidos, aparte de su caso en particular en el que él describió su responsabilidad, pero no ha mencionado funcionarios bolivianos en su acuerdo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Le voy a hacer una pregunta complicada, Gerardo, pero es mi deber, porque en círculos oficiales se va manejando quizá una línea muy propia de Venezuela. Por ejemplo, dicen los medios del imperio están queriendo desgastar a los gobiernos revolucionarios y por eso salen informaciones que tienen que ver con terrorismo y con narcotráfico. ¿Hay alguna intencionalidad en esta información periodística o en la investigación que se hizo sobre el tema del narcotráfico hace algunos meses atrás de desestabilizar algún gobierno? Y quiero preguntársela con esa obviedad. No, en absoluto. Nosotros no tenemos ningún calendario político, ninguna agenda política de esto. Yo creo que el gobierno o los bolivianos deben entender que el problema del narcotráfico no es para dejarlo en usted dijo, yo dijo, o dígame quiénes son, sino en tomarlo más seriamente. Es que es tan fácil en estados débiles que el poder del narcotráfico pueda convertirlos en narcoestados, que nuestra labor como periodistas es pues, mostrar al menos una parte de ese cáncer que no solamente en Bolivia, sino en otros países de América Latina está carcomiendo la sociedad y más gravemente la política y la gente que tiene que tomar decisiones importantes en el poder. Gerardo, la experiencia que usted tiene y el haber recorrido América Latina con estos reportajes nos habla de que hay un importante peligro del narcotráfico sobre Bolivia. ¿Cuál es la sensación que le deja esto? Pues cuando yo estuve en Bolivia, los documentos y las entrevistas que hicimos apuntaba a que Bolivia se ha convertido en un campo abierto y tranquilo para que operen carteles tanto de México como de Colombia y de Brasil. O sea, es un acoso
preocupante, de nuevo, frente a una... Es que hay que entender toda la ecuación. Bolivia produce coca que no se sabe, que el gobierno dice que no se sabe a dónde va. Todos sabemos que se usa para la cocaína. Para sacar esa cocaína se requiere de un nivel de complicidad de las autoridades. Y no estamos hablando del policía de la esquina, estamos hablando de toda una estructura de vigilancia que va subiendo y que puede estar infiltrada en los sectores altos del gobierno. Y la actitud del gobierno, lo que me llega de ustedes, los colegas, es de negativa, en un estado de negativa total, de que esto no está ocurriendo, que den nombres, cuando ellos tienen ahí todas las evidencias de cuánto ha conquistado el narcotráfico el Estado boliviano. ¿Tendría Sanabria, usted cree, Gerardo, algo más de información que aportar en este ajedrez que usted ha descrito como periodista? Hay definitivamente la sensación de que estamos viendo el primer capítulo o la primera jugada periodística de Sanabria hacia el gobierno. ¿Podrían haber otras? Sí, yo creo que él mismo lo dice a partir de la lectura de la carta. Se entiende que él sabe quiénes son los funcionarios implicados porque él fue el que hizo la investigación y, por supuesto, por lógica, debe saber quiénes son los protagonistas de ese esquema. Gerardo, para cerrar este contacto y agradeciendo anticipadamente el que usted tenga la gentileza con Cadena A y Levántate Bolivia de recibirnos cada vez que lo molestamos con estos reportajes hasta Estados Unidos, yo quisiera una conclusión de todo esto. ¿Qué sensación le deja un documento pero tan serio? Estamos hablando del tercer hombre de un país, que es el ministro de Gobierno, que fue aludido, y estamos hablando de su inmediato colaborador, el viceministro del Régimen Interior, que es aludido en esta carta. ¿Qué actitud usted esperaría como periodista luego de conocer y luego de recibir esto? Y máxima que ustedes como Univisión ya la anterior semana habrían alertado al gobierno boliviano de que esta carta iba a ser pública. ¿Cuál es la actitud que ustedes esperarían como periodistas? Bueno, nosotros extrañamos que no hubiera habido una respuesta del gobierno de Bolivia. No solamente para darle equilibrio periodístico a la nota, sino para que la gente se enterara en qué actitud está el gobierno de Bolivia. Y a mí me parece que sí, que la carta, viniendo de una persona que estuvo tan oficialmente tan involucrada en la lucha contra el narcotráfico, ya, y que acepta su culpa, que acepta su responsabilidad, creo que se debe tomar en serio y no empezar a buscar de que dígame quiénes son, nosotros no sabemos, sino lo que se puede esperar en un caso de eso es ¿por qué no crear una comisión independiente o alguien que pueda realmente llegar al fondo del asunto y saber si existe esa investigación, quién la sacó de los servicios de inteligencia y, más importante, quiénes son los funcionarios implicados? Gerardo, voy a aprovechar acá, le decimos la yapita, y le voy a hacer una pregunta más. ¿Bolivia es vista como un estado o un narcoestado, o todavía tenemos esperanza de salvar el buen nombre de nuestro país? No sé los criterios para definir qué es un narcoestado, pero sí conozco el poder del narcotráfico, soy colombiano y he visto de cerca cómo los carteles en nuestro país fueron conquistando poco a poco los niveles del Estado hasta llegar a comprar presidentes, ministros y a matar a una cantidad de autoridades. Eso debería servir como lección no solamente para Bolivia, sino para México y Venezuela. Le agradezco mucho, Gerardo. En cualquier momento lo molesto
y obviamente estaremos atentos a los reportes suyos, al trabajo impecable, trabajo de Univisión que admiramos hace tantísimo tiempo, y por supuesto desde Bolivia lo molestaremos cada que el caso amerite. Espero que en una próxima con mejores noticias y que no se inunde, por favor, Gerardo, cuide un poquito más el tema del agua allá en su casa. Muchas gracias. Gracias. Un verdadero gusto. Hemos estado con Gerardo Reyes, el periodista que presentó el reportaje en Univisión en